Hola queridos amigos, vamos a hablar en esta ocasión acerca del perdón. Realmente los seres humanos tenemos problemas, eso es obvio, todos lo sabemos, lo experimentamos. Tenemos problemas pues con cosas, puede ser que la impresora no nos funcione, el coche se estropee, en fin, cosas que a veces se complican. Pero esos no son los problemas importantes que enfrentamos. Los problemas que realmente nos quitan el sueño y nos dan una gran sensación de frustración o de pérdida, de sentir el problema de verdad, son aquellas dificultades que enfrentamos en las relaciones humanas. Porque a veces los seres humanos, los hombres y mujeres, somos torpes y nos hacemos daño los unos a los otros. A veces también es verdad que hay personas malintencionadas que hacen un daño grande, profundo e incluso premeditado. Y cuando eso se produce, emerge un sentimiento en nuestro cerebro, en nuestro interior, que se llama el resentimiento, el rencor. Ese sentimiento es un sentimiento limitante, es un sentimiento negativo, evidentemente, y un sentimiento que va a quitar mucha felicidad a la persona. De tal manera que a veces se produce el daño y después el propio resentimiento va a ser origen de un daño aún superior. Nosotros estamos hablando de los 10 mandamientos como los mandamientos de la libertad, la ley de la libertad. Y efectivamente nuestro Dios nos dio esos mandamientos para que estuviésemos protegidos contra los daños que podemos hacernos los unos a los otros. Porque en realidad si lo analizamos, el daño que a veces recibimos o hacemos tiene que ver con la mentira, con la codicia, con no honrarnos, no respetarnos, no tener la consideración debida. La infidelidad es un motivo de daño también muy grande. Entonces, realmente Dios dio esos 10 mandamientos para que estuviéramos protegidos. Bueno, pues cuando los transgredimos, cuando no seguimos los consejos que están contemplados en ellos, aparece muchas veces este sentimiento, el rencor, el resentimiento. Bien, vamos a hablar del perdón en esta ocasión en sus 3 dimensiones. La primera dimensión es la que encontramos en Miqueas capítulo 7. La primera dimensión es el perdón que Dios dirige al ser humano. Y en este texto, que es un texto realmente ilusionante, leemos así. Es el versículo 19 del capítulo 7. Él volverá a tener compasión de nosotros, hollará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. En este texto, a través de esta figura, realmente podemos ver que el perdón de Dios es un perdón profundo, un perdón absoluto, un perdón definitivo, un perdón de hecho que no es condicional. Es un perdón que cuando se ejerce sobre el ser humano, cuando el ser humano acepta ese perdón, siente que su alma se libera. Porque todos cometemos errores, todos cometemos pecados, todos hacemos torpezas. Y cuando sentimos ese perdón absoluto de parte de Dios, es como liberar nuestro interior. Esa sería la primera dimensión. La segunda dimensión es el perdón que debemos conceder a nuestro prójimo, a los demás, a los que nos han herido. Aunque haya sido incluso una herida producida de una forma deliberada, sin miramiento, sin consideración. El ser humano a veces puede ser incluso hasta cruel. Pues bien, esa segunda dimensión habla del perdón que debemos dirigir a las otras personas. Es cierto que si tomamos la figura que hemos leído en Miqueas, el perdón del ser humano muchas veces no es tan profundo. Normalmente nuestro perdón suele ser parcial, suele ser condicional, suele ser como dependiendo de cosas. Incluso en nuestro razonamiento, a veces pensamos y argumentamos, mira, yo es que le perdonaría, pero es que ni siquiera me ha pedido perdón. O si fuera la primera vez que me ha ofendido y me ha hecho esto, pero es que me lo ha hecho ya muchas veces. O tal vez decimos, bueno, es que no ha sido cualquier cosa lo que me ha dicho, lo que ha hecho. Y muchas veces incluso ya en nuestra condicionalidad y en nuestra limitación a nivel de perdonar, a veces llegamos incluso a decir, bueno, está bien, yo perdono, pero no olvido. El perdón del ser humano muchas veces es así, pero Dios nos invita a avanzar en el camino del perdón. Y de hecho, si leemos en Colosenses capítulo 3, se nos dice así, el versículo 13, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera
de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea que aquí nos está diciendo el texto que la referencia es el perdón de Dios y que así como Él nos ha perdonado a nosotros, nosotros debemos perdonar a los demás. Debemos tener en cuenta también que el perdón no quita responsabilidad a la persona, no quita responsabilidad a aquel que hizo daño, pero libera nuestra alma. Hace que no deseemos el mal de aquella persona, más bien su restitución, su cambio, su mejora, su propio crecimiento. El perdón es algo que nosotros mismos necesitamos. Y hay una tercera dimensión todavía, el perdón dirigido hacia nosotros mismos. Y es curioso porque en la palabra de Dios no encontramos ningún texto donde se nos hable del perdón hacia nosotros. Solo se habla de las dos dimensiones anteriores, el perdón que recibimos de Dios y el perdón que debemos entregar, debemos dar a los demás. Pero ocurre también algo parecido en el amor. No hay ningún texto en la palabra de Dios donde se nos diga que tenemos que amarnos a nosotros mismos. Es verdad que probablemente estemos pensando que sí que están aquellos dos mandamientos principales que dice Jesús, ¿verdad? Cuando dice que amemos a nuestro prójimo, primero que amemos a Dios sobre todas las cosas, y después que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero no nos está haciendo una aseveración o un mandato de que nos amemos, sino que está tomando como referencia que efectivamente el ser humano se ama a sí mismo en cierto grado. Con el perdón ocurre lo mismo. No hay ningún texto, pero asumimos, nos damos cuenta de que efectivamente, igual que podemos sentir resentimiento hacia los demás, podemos sentir sentimientos de rencor hacia nosotros mismos por los errores que hemos cometido. Y necesitamos también perdonarnos, porque Dios quiere que sintamos la paz, que sintamos la liberación del perdón, también respecto de nosotros. Pero hay todavía un aspecto muy importante. Fijémonos en estos tres árboles. Prácticamente han crecido juntos, han alcanzado la altura juntos. Y me gustaría que pudieran servirnos de alguna manera como una ilustración de esas tres dimensiones del perdón. El perdón de Dios, el perdón dirigido a los demás y el perdón dirigido hacia nosotros mismos. Y quiero decir con esto que realmente son tres dimensiones del perdón que crecen o decrecen juntas. Porque en nuestro cerebro, en nuestra mente, no hay un apartado del perdón para cada una de esas tres dimensiones. O aceptamos el perdón de Dios profundamente, perdonamos a los demás y a nosotros mismos de una forma plena, o lo haremos todo de una manera condicional, parcial e insuficiente. Si yo no perdono a los demás cuando me ofenden, podemos estar seguros de que tampoco seremos capaces de experimentar realmente y profundamente el perdón de Dios. Y por supuesto tampoco seremos capaces de perdonarnos de verdad a nosotros mismos cuando somos nosotros los que cometemos los errores. Crecen y decrecen juntos. Y un último pensamiento. Aquí tenemos el resto de una antigua payoza, pero sobre todo me gustaría que pudiéramos utilizarla un poco como ilustración, concentrándonos en lo que hay en su interior. Vemos que se han ido formando una gran cantidad de zarzas, de espinas. Y esto es un poco lo que ocurre en el interior de nuestra mente cuando conservamos el resentimiento, cuando abrigamos el rencor. Si nosotros tenemos que limpiar todo esto, realmente es dificultoso, es difícil, no es fácil quitar todo esto, no. Y para el ser humano muchas veces es imposible prácticamente vencer el rencor, superar el resentimiento, porque a veces el daño puede haber sido enorme, muy grande. Por eso, muchas veces tenemos que ser muy conscientes de que tenemos que ir a Dios, que Dios es el único que nos puede dar la capacidad para perdonar de esa manera como Él perdona, de esa forma profunda, de esa forma plena, completa, incondicional. Ojalá que seamos conscientes de la importancia de vencer cualquier tipo de resentimiento y que seamos también conscientes de nuestra propia incapacidad a veces para superarlo y que vayamos a Dios y que pidamos su Santo Espíritu para liberarnos plenamente. Muchas veces va a ser esa, desde luego, la única forma de poder vencer en este terreno emocional tan complicado como es el resentimiento. Nuestro Dios nos da como referencia su propio perdón y Él quiere darnos esa ayuda para perdonar a los demás y también, como antes decíamos, para perdonarnos a nosotros mismos. Que Dios nos bendiga y podamos conseguir esa victoria extraordinaria
en el centro mismo de nuestra mente.